Vamos a la bienvenida a nuestro siguiente invitado. En honor al tiempo, rápido entramos con el diálogo con nuestro compañero, el abogado Gabriel Farfán. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Jefferson. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Sonoonda. Buenos días a todos los manavitas que nos escuchan y a quienes están a nivel nacional e internacional en las redes sociales. Para mí es un gusto estar aquí acompañándoles como todos los miércoles para analizar varios temas de interés general. Hay diferentes temas de los cuales hablar, mi querido Gabriel, y vamos a entrar por uno que usted quiere ponerlo en el tapete de diálogo en esta mañana. Por favor, Gabriel, escuchamos. Sí, Jefferson, es importante analizar y que no quede en el aire o quede pendiente la denuncia pública que ha hecho un concejal de Puerto Viejo, el doctor Nilo Farfán, y que justamente escuchábamos la entrevista el pasado viernes aquí por Sonoonda. Para poner en contexto este tema, pues, ¿no? Ejerciendo su rol de fiscalización establecido en el artículo 58 del COTAD, el concejal Nilo Farfán ha requerido información al municipio de Puerto Viejo y se ha encontrado con novedades. Novedades con un aparente sobreprecio en relación a la adquisición de varios insumos médicos e inclusive medicina. He tenido reuniones con varias personas y he observado los documentos que han sido entregados por el municipio de Puerto Viejo, que por cierto son copias simples, en donde en realidad se evidencia un tipo de contratación con un valor, ¿no? Y cuando vamos a preguntar con las proformas correspondientes, que ya las tenemos en nuestro poder, se entiende que sí existe un precio elevado al momento de contratación. Entonces, en virtud de que los ciudadanos tenemos el derecho dentro del derecho de participación reconocido en el artículo 61, en el numeral 5 dice que nosotros también como ciudadanos tenemos la facultad y el derecho de fiscalizar los actos del poder público, pues junto a dos amigos ciudadanos, activistas también ciudadanos, hemos presentado una solicitud de información pública para obtener la documentación certificada de cómo se realizaron estas compras en el municipio de Puerto Viejo, lógicamente no solamente el aspecto final de los montos y los valores, sino acceder a los documentos para verificar quiénes participaron y cuál fue su accionar. ¿Cuál es la intención de esto? Te preguntarás, Jefferson. La intención es hacer público en realidad qué fue lo que pasó en esta emergencia, si las actuaciones del municipio fueron regulares, es decir, enmarcadas a derecho, o en su caso, si no fueron regulares o tienen actos que fueron alejados a la ley, pues poner en consideración a las autoridades del caso para que sean estas, las autoridades, no nosotros, los ciudadanos, los que acusen y los que determinen algún tipo de responsabilidad, que me parece es importante en este contexto político nacional de que quede evidenciado y la legalidad de las actuaciones de todas las autoridades en este caso, cuando ya se ha hecho público una observación, un hallazgo de un concejal respecto a una contratación realizada en el municipio de Puerto Viejo. 8 de la mañana con 11 minutos. Ingeniera Irina Boven. ¿Cómo le va, Gabriel? Buenos días, qué gusto escucharle. Bueno, la verdad es que en esta serie de denuncias en que podemos estar viendo que ya salen situaciones que a nivel nacional también se han oído sobre los casos de corrupción en precios y todo. Pero también es cierto que cuando recién comenzó esta pandemia, los precios en las farmacias se dispararon, en guantes, en mascarillas, en equipos. Había que ver exactamente las fechas también en las que esto se realizó, porque yo le cuento que personalmente tuve que comprar más cajas de mascarilla a precios que se salían de control. No era lo mismo. Por eso a veces, sí, yo estoy en contra de la corrupción, de todo lo que pueda ser un abuso completo a los dineros del pueblo, a los dineros del Estado. Pero también es cierto que no hubo control de precios en el tiempo de la pandemia, y la escasez de los productos trajo una alta demanda que también hizo que al no haber los productos abusara la gente con estos precios. Yo creo que hay que seguir una investigación. ¿Usted cómo lo ve, Gabriel, desde su punto de vista como abogado? ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando ocurren este tipo de situaciones, no?
Gracias, ingeniera Irina. En primer lugar, le ofrezco mis disculpas por no haberla saludado al inicio de mi intervención. Qué gusto tenerla por aquí, No se poder preocupe. compartir una transmisión también con usted a los tiempos que tenemos el gusto de estar juntos. Bien, mire, en relación a su pregunta, usted ha dicho algo muy claro, ¿no? Eso es evidente y no es oculto para ningún ciudadano que al inicio de la pandemia se elevaron los precios en el comercio general. Pero cuando hablamos de la institucionalidad, cuando hablamos de una entidad pública, las entidades públicas, y esto es lo importante de recalcar, la entidad pública tiene la obligación de verificar y seguir un procedimiento. Para los procesos de contratación de emergencia hay reglas claras que determinan que antes de adjudicar un precio, antes de realizar los pliegos correspondientes, hay que hacer un análisis de precio unitario. Y en este punto quiero hacer un paréntesis para recordar lo que le pasó al difunto prefecto del Guayas, al prefecto Carlos Luis Morales, en donde también le observaron las contrataciones, en ese caso de mascarillas, que al parecer las compró a $4 y estaban en el mercado a $1 y pico, por ejemplo, en ese caso. Entonces, en el caso puntual de acá, lo que queremos hacer al solicitar información pública, documentos, ojo, no estamos pidiendo un informe en donde se nos indique cuánto costó, porque en realidad eso no nos dice si se realizó bien o no se realizó bien. Lo que estamos pidiendo son las documentaciones que corresponden a ese expediente. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a evidenciar en primer lugar si se hizo un análisis de precio unitario, para conocimiento de la gente. Cuando se realiza un proceso de contratación pública en el portal, antes de subir el proceso, hay que hacer un trámite interno administrativo de consultar y verificar en el portal de compras públicas a cómo han adquirido ese mismo implemento que yo voy a comprar. Por ejemplo, si voy a comprar mascarillas, en el caso de mascarillas, que en este tema creo que no es lo que estamos investigando, son temas de tanques de oxígeno, oxímetros y otras cosas, yo tengo que poner en el portal de compras públicas cuánto me ha costado verificar y que quede la evidencia documental que busqué cuánto costaba un tanque de oxígeno o las instituciones en cuánto lo compraron y hacer un análisis de esos precios y en referencia a ello, a lo que está en el portal de compras públicas, a cómo está, yo voy a hacer mi análisis de precio unitario y a fijar el precio por el que voy a comprar. No es a la venia de Dios, a lo que me vende la señora de la esquina o a lo que me vende la señora de la farmacia. Es un proceso que está normado y reglado. Sí. Y lo que queremos es observar si se realizó o no se realizó. Gabriel, yo tengo una pregunta, bueno, dos preguntas en sí, porque los he estado escuchando. En todo este tiempo de pandemia, ¿había tiempo para ese proceso que usted manifiesta? Digo, no estoy diciendo que se debió comprar a la paporreta, como hablamos de algo popular. Obviamente se debió haber hecho algún estudio, pero estábamos en emergencia, la gente se estaba muriendo, la gente en los PCI salvó su vida. Hay un informe que el mismo doctor Farfán lo entrega de cuántas personas fueron auxiliadas, cuántas personas fueron beneficiadas. Una cosa no quita la otra. Y por otro lado, Gabriel, todo este tema de denunciología que viene ahora no es un aprovechamiento político, digo, no sé si de parte suya, no sé si de parte de las personas que están allí, porque a mí sí me dolería como portovejense, primero me dolería que se me esté llevando la plata. Si alguien se llevó la plata por el PCI, tiene que pagar, y tiene que pagar, eso es indiscutible. Pero a mí también me dolería que varias personas utilicen esto como tema político, porque he visto detrás de todo este tema, después que el doctor hace su declaración, he visto a personas que han estado siempre en la palestra pública buscando alguna situación política y que sí molestaría. Si esto lo hace y lo lleva a cargo alguien que no tiene nada que ver políticamente, yo diría está bien, pero hemos visto mucha gente que se quedó escondida en sus guaridas, y porque son casas, ojo, es una guarida, yo estuve en mi guarida que es mi casa, y no hicieron nunca nada. Ahora salen como denunciólogos, no estoy diciendo su caso, pero sí las otras personas, a querer de pronto ser visibles. Vuelvo a repetir, yo no estoy a favor de nadie. Si alguien gastó mal el dinero del pueblo, tiene que pagar. Pero ahí, si alguien está utilizando de manera política, también me gustaría. Yo ahí, Carlos, le cito justamente el mismo artículo que lo cité antes cuando estábamos hablando con el doctor Lenín.
El artículo 61 de la ley de la Constitución ecuatoriana. El artículo 61, y lo leo textualmente, dice: las ecuatorianas y ecuatorianos gozamos de los siguientes derechos. Inciso 1, elegir y ser elegidos. 2, participar en los asuntos de interés público. 3, presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 4, ser consultados. Quinto, este es importantísimo, quinto inciso del artículo 61, fiscalizar los actos de poder público. Gabriel es constitucionalista y entiendo por esta vía va esta carta de pedido de información que debe de ser pública, Gabriel. Sí, Jefferson y Carlos, voy a dar respuestas a las tres interrogantes. En primer lugar, el tema de la denunciología, Carlos, quiero aclarar que en estos momentos no estamos presentando una denuncia, ojo, porque es una forma de deslegitimar una iniciativa ciudadana de obtener documentación pública para poder verificar, para poder conocer qué fue lo que pasó. Hay un derecho a la verdad que también es un derecho que tenemos los ciudadanos. O sea, tenemos la versión del municipio que dice que justamente en ese tiempo se elevaron los precios y eso fue a los que consiguieron. Está el otro argumento del concejal Nilo Farfán, que aparte de ser concejal es médico, y dice que en los distribuidores autorizados eso está a menor precio. Se hace evidente que pueden haber sobreprecios. Entonces, como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? A pedir información para verificar qué fue lo que pasó, y luego, si hay indicios, si nosotros tenemos documentación certificada que permita realizar algún tipo de denuncia, la haremos, pero asimismo, en caso contrario, si esa información nos dice que ese trámite fue bien hecho, que se hizo el análisis del precio unitario y que ese era el precio que lo compraron en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, en Ibarra y a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, pues no hay nada que ocultar y tendremos que decir la verdad. Entonces, en primer lugar, esto no es una denuncia pública. En segundo lugar, Carlos, sí hay tiempo para revisar este tipo de procesos, porque no estamos hablando de que vamos a buscar o vamos a mandar a un servidor de tienda en tienda, de farmacia en farmacia, de distribuidor en distribuidor para ver cuánto cuesta algo. No, tenemos que meternos a la página del sistema de contratación pública, poner en el buscador de procesos qué es lo que yo voy a comprar y ver dentro del resultado cuánto ha costado en otras instituciones. Y ese es el precio referencial que me va a servir a mí para poder establecer un precio. Ojo, si no hay esa contratación, si no hay ese registro en el portal de compras públicas, tengo que dejarlo evidenciado en un documento y ahí sí, me voy a recorrer a ciertos distribuidores para poder obtener un precio también de los locales más cercanos o que tengan a la mano ese implemento. Pero hay que dejar evidenciado. Ahora, Jefferson y Carlos, el artículo 61, numeral 5, nos da el derecho de fiscalizar los actos del poder público. El artículo 68, numeral 2 de la Constitución, nos dice que todos los ciudadanos, cualquier ciudadano tiene el derecho a acceder libremente a toda la documentación pública. Y ahora también quiero aclarar que las dos personas que han suscrito esta solicitud de información pública son activistas ciudadanos, no son denunciólogos. Han sido luchadores de Puerto Viejo que en su momento oportuno han estado frenteando las causas de la reactivación del centro comercial y a lo largo del tiempo les ha dado la razón del tiempo. Por ejemplo, cuando hicieron todo el tema de las actividades ciudadanas de rechazo al tema del cierre de la Perual porque no iban a reactivarse los temas comerciales en el centro, el tiempo les dio la razón. Estamos agosto y todavía no terminan de construir esa obra. Había una autoridad local que estaba defendiendo al contratista públicamente en medios de comunicación y en estos momentos vemos cómo están terminando unilateralmente ese contrato. Entonces, a la larga del tiempo, estas luchas ciudadanas que afectan a algún tipo de autoridad se pretende deslegitimar tratando de decir que son por cuestiones políticas, por cuestiones de denunciología, pero a la larga del tiempo les terminan dando la razón porque en realidad hay eventos, hay cosas que hay que investigar y que hay que conocer como ciudadanos.
Sí, seguramente, Gabriel, y eso yo lo aplaudo. Lo que sí es que yo siempre lo repito, y se lo decía a la ingeniera Irina Boven cuando estaban ellos en la situación del grupo que ella maneja, decía, cuidado, se les aupa a algún oportunista. A eso me refiero, Gabriel. De ahí todo está bien, hay que conocer lo que está pasando y está bien que las personas pongan en palestra esta situación. Yo simplemente digo, no nos dejemos engañar, porque muchas veces gente que está en el sector político quiere inquistarse y de alguna u otra manera quiere hacer. Si a mí viene alguien y me dice que va a investigar esto y se descubre que hubo un despilfarro de dinero, que hubo un gasto mal adecuado de dinero, y es una persona que no la veo después en una papeleta, que no la veo incluida en partidos políticos, que no la veo haciendo política, yo le doy un aplauso. De lo contrario, me decepciona totalmente. 8:23 minutos, 8 de la mañana con 23 minutos, tiempo exacto, la hora en el país. En esta carta que ustedes le envían dirigida al señor alcalde, pidiendo toda esta información, que repito y recalco lo que acaba de decir Gabriel, no es una denuncia, es una petición de información que debe de ser pública. No solamente se habla de lo que manifestó en una entrevista en estos micrófonos el doctor Farfán, son otros temas también. Y entiendo la lista es extensa, pero ¿nos puede enumerar, Gabriel, algunos de estos temas que ustedes están solicitando se esclarezca en su totalidad? Jefferson, en realidad todos los ítems que se han solicitado, todos son compras que han sido declaradas por el GAT municipal de Puerto Viejo, se realizaron dentro de la pandemia. Es un tema que quiero dejarlo en claro, hemos pedido solamente procesos de temas de la pandemia, por ejemplo, si bien es cierto, vamos más allá, no solamente nos quedamos con el tema de los oxímetros ni con los tanques de oxígeno, también hemos pedido información de los personales, de los servidores públicos que fueron contratados en esta pandemia, entendiendo que estos servidores públicos tienen que haber entregado también el informe de cuáles fueron sus actividades. Hay médicos contratados y enfermeras contratadas según reportes del municipio de Puerto Viejo y queremos saber a dónde se ubicaron, en dónde estuvieron trabajando. ¿Por qué? Porque también ha sido evidente y público que en muchos puestos de salud inmediata no existieron la presencia de médicos. Entonces, la intención es, bueno, si contrataron médicos y no estaban en los PCI, bueno, ¿qué estaban haciendo los médicos? Que digan que estuvieron en teletrabajo, que estuvieron en teleconsultas, lo que sea, pero necesitamos conocer los informes que debieron de haber rendido estas personas para en realidad verificar si se contrató o no se contrató de forma correcta. Y asimismo, otro tema muy puntual y que es bastante importante es este tipo de alquiler de camionetas. Veíamos estas camionetas que la vimos todos los puertovejenses que tenían los logotipos de centinelas y que inclusive una de ellas salió en un medio de prensa local denunciado que se le encontró drogas incluidas. Entonces queremos saber quiénes fueron las personas que entraron en esa contratación, cuál fue la compañía que fue contratada, cuáles fueron los vehículos que entraron, quiénes eran los dueños de esos vehículos y cuáles eran los choferes de esos vehículos, porque según la ley toda esta información tenía que haberse entregado al municipio y tiene que estar reposada en el expediente del caso. Entonces, lo que nosotros hemos solicitado, repito, no es para acusar a nadie. Como ciudadanos tenemos el derecho a la verdad. Esta solicitud no es una denuncia, esta solicitud es un requerimiento de información pública. Y ahora quiero hacer una conclusión, Jefferson, sobre este tema también, y Carlos y la ingeniera Irina, y a todos quienes nos escuchan. Si todo está bien hecho, si todo está bien justificado, ¿cuál es el problema de entregar la información a ciudadanos que quieren conocer, que quieren tener acceso a ese documento? Ahora, que sí teman en el caso de que esté mal hecho este tema y en el caso de que existan verdaderos sobreprecios o por lo menos precios no justificados, porque en ese momento vamos a acudir a las entidades de control para que sean ellos, no nosotros. Nosotros los ciudadanos no somos los que determinamos responsabilidades. Para que sea la Contraloría y para que sea la Fiscalía General del Estado la que establezca responsabilidades. Recordando también que el 2 de julio fue publicado en un medio nacional, un medio provincial, un manifiesto público de varios alcaldes, en donde también estaba la firma del ingeniero Agustín Casanova, alcalde de Puerto Viejo, en el cual él hacía un respaldo público a las investigaciones de corrupción que se está llevando a efecto por la Fiscalía General del Estado. Entonces, si hay coherencia lógica
en todo este andamiaje comunicacional que se ha hecho, en todos los proyectos que se han realizado en el municipio de Puerto Viejo, pues vamos a obtener como ciudadanos, de forma oportuna y sin acceder a la vía judicial, que es la instancia que nos queda en caso de que no nos entreguen la información, en vía administrativa nos van a entregar la información completa. 8:27 minutos. Ingeniera Irina Boven, le escuchamos. Sí, gracias, Jefferson. Bueno, realmente estos temas, como los plantea Gabriel, deben ser por la ley de transparencia mismo, ¿no? Los ciudadanos, al escuchar estas noticias, realmente queremos saber qué es lo que está pasando. Y es una oportunidad también para que el señor alcalde, pues, o sea, explique, porque no solamente se puede decir que hubo sobreprecios, sino que si la información está dentro de los parámetros normales, pues ahí está para dar las explicaciones del caso, como se tienen que dar, porque el pueblo tiene derecho a estar informado y a conocer por qué los precios de unos productos estaban en una forma considerado más alto, y por qué no ha habido también desde la autoridad, porque yo creo que el municipio debería también velar porque el control de precios no se dé en forma tan elevada, no solamente yo creo que para los productos de consumo alimenticios, sino que también revisar y hacer las denuncias respectivas como autoridad a los organismos de control competentes para que no existan estos sobreprecios que en estos momentos, por ejemplo, han sido tocados ellos. Imagínense cómo está el pueblo con los precios tan altos con los que hemos sido tratados todo este tiempo. Yo le felicito a Gabriel porque de alguna manera, pues, siempre quienes hacemos estas funciones cívicas salimos tocados, salimos criticados a veces, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que realmente sacar la cara o sin miedo a nada, comenzar a hacer las investigaciones del caso o pedir explicaciones del caso a nombre de la ciudadanía, porque así tiene que ser. Y yo aspiro pues que el señor alcalde pues también pues tenga la documentación para que pueda precisar por qué se dieron este tipo de situaciones que el concejal Nilo Palma ahora está denunciando, y que como fiscalizador, como concejal es un fiscalizador y tiene la obligación como tal a pedir las explicaciones del caso y hacer las denuncias respectivas cuando se observe o se vean las cosas de una manera en que está afectando al pueblo. Entonces, Gabriel, adelante, yo creo que pedir las explicaciones no es una denuncia, pero en el caso de que no se hayan hecho las cosas correctamente, pues si el señor alcalde no ha estado inmiscuido en esto, pues quienes hayan sido responsables de actuar fuera de los parámetros legales tienen que ser también sancionados y castigados, porque ya basta también de que el pueblo sufra las consecuencias de las malas acciones de quienes están haciendo funciones públicas también. Quiero solicitarle, ingeniera Irina, nos regale por favor 10 minutitos más. Ahora vamos a ir a la pausa, vamos a escuchar la conclusión de Gabriel. Tendremos la pausa y le quiero pedir 10 minutitos más también porque hubo un manifiesto público que hizo el ex coordinador de salud, entiendo usted estuvo allí presente, también hubo una reunión con la señora ministra María Paula Romo en Puerto Cayo, donde me enteré por allí, por buena fuente, que también usted estuvo allá presente, así que también tiene algunas cosas que contarnos, ingeniera Irina, después de la pausa. Ahora para culminar, Gabriel, primero dejando por sentado el tema de que esto no es una denuncia, primero porque acá lo que ustedes están solicitando es una explicación, tal como lo estipula la propia Constitución de la República. Los ciudadanos tenemos esa potestad de ser fiscalizadores de todo lo que se hace con los dineros públicos. Y como decía mi abuelita Digna Barreiro, a la que nunca olvido y siempre traigo a colación en todas mis conversaciones, el que no la debe, no la teme, ¿no? Más o menos creo que por ahí va el tema, Gabriel. Escucho su conclusión final. Exactamente, Jefferson. El que nada debe, nada teme. Y estamos pidiendo información justamente para hacer público también si las actuaciones del municipio fueron correctas o no fueron correctas. Es válida también la aclaración que tú dices. Nuevamente debo de insistir porque el Troll Center, y debo decirlo así, está pero caliente, está a millón con los ataques en defensa o en contra de esta iniciativa ciudadana, más bien sería la palabra. Y lo importante es que la ciudadanía tenga en conocimiento, ¿no? El Troll Center, que ya está plenamente identificado, que la ciudadanía
que todos los manavitas, que los portugueses sepan, que existen mecanismos adecuados, reconocidos en la legislación, reconocidos en la Constitución, que nos permiten a nosotros, desde cualquier instancia, también acceder a información y a enterarnos de la verdad por cuestiones directas, sin intermediación, para evitar estas personas que pueden tergiversar también las conclusiones por algún rédito político. Nosotros en estos momentos estamos ejerciendo un derecho ciudadano y la intención es que luego de todo este trajinar, el municipio entregue la información, si es que no oculta nada, que entregue la información completa, que la entregue a tiempo y que no nos haga ir a instancias judiciales a requerir esta información, porque créame que estamos dispuestos a ir a todas las instancias correspondientes para entregar o para que nos entreguen este tipo de documentación y poder llegar a la verdad, que es el fin último de esta iniciativa ciudadana. Los troll centers, ahí sí le digo, los troll centers están activados de parte y parte. Y en todos lados, ¿ah? Y en todos lados. Por eso me imagino usted está viendo los mensajes que están llegando a el Facebook y le doy muy poca credibilidad. Es más, ni siquiera leo mensajes de personas que ni siquiera dan su cara. Y esto también ya lo he comentado en varias ocasiones. Gabriel, siempre un gusto compartir con usted como cada día miércoles. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo.